Hermanos, tengan ustedes un buen día y que Dios los bendiga. En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para hablarles acerca de la idolatría, a qué o quién veneras. Es muy importante, hermano, porque actualmente nos están confundiendo y están orientando nuestros pensamientos a cosas que no existen en la Biblia. Usualmente, cuando Dios indica que no se puede hacer algo es porque ya la humanidad lo hizo, la está haciendo y continuará desobedeciendo y batallando para dejarlo de hacer. Uno de estos pecados es la idolatría. El primer mandamiento condena la idolatría y se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y en él Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios también ordenó a su pueblo diciendo: no recurrirán a los ídolos ni los hagan dioses de fundición. Yo, el Señor su Dios. Está en el pasaje de Levítico capítulo 19, versículo 4. Hermano, la idolatría ocurre cuando una persona adora, atesora y admira con reverencia a otra persona, lugar, cosa o imagen y deja que tome el lugar de Dios en su vida. Hay una gran variedad de dioses falsos creados por el hombre y ninguno de ellos por amor ha dado a su único hijo. Y ninguno de ellos por amor Dios ha dado a su hijo, a su único hijo, como sacrificio para salvación. Nunca han creado algo de la nada y no escuchan a nadie ni contestan oraciones porque no son reales. Solamente el único Dios trinitario merece adoración, reverencia, amor, dedicación, honor y obediencia. El pecado de la idolatría siempre ha existido. Es un pecado antiguo y también un pecado moderno. Si la idolatría hubiera dejado de ser, Dios no hubiera escrito un mandato para prohibirla. El profeta Jeremías y el apóstol Pablo no hubiesen batallado contra ella. Jeremías capítulo 32, versículo 35 y Romanos capítulo 1, versículo 20 al 24. Y los pastores de hoy no tuvieran que ayudar a las congregaciones a identificar la idolatría y deshacerse de ella. Había también idolatría en Atenas. Los atenienses estaban adorando a un Dios desconocido. El apóstol Pablo compartió el evangelio y puso el nombre de Jesús como ese Dios que ellos no conocían. Pablo dijo: porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Hechos capítulo 17, versículo 23. El seguidor de Cristo no se crea ídolos. Recuerda que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Hechos capítulo 17, versículo 29. Hay numerosas formas de ser idólatra y le es posible que una persona haga un ídolo de sí mismo. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios guía al cristiano a saber lo que es la idolatría, cómo mantenerse lejos de ella y las consecuencias que tiene al ser idólatra. Hay personas
que adoran estatuas, como la de la Santa Muerte, imágenes de santos creados por el hombre que representan al Señor Jesús, a María de la Madre del Señor y otros hombres siervos de Dios como Pablo, los cuales a veces son identificados como santos. Pero la idolatría no se termina ahí. Hay ídolos más modernos como los juegos de videos, las adicciones, la pornografía, mi propio yo, los hijos, el rendimiento a los deseos carnales y personas de influencia. La idolatría es producto humano y quienes la practican se consideran paganos. Los dioses de los paganos son de oro y plata, están hechos por la mano del hombre, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, y en sus labios no hay aliento de vida. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que ponen su confianza en ellos. Salmo capítulo 135, versículo del 15 al 18. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de idolatría? Dice, la idolatría está contra el deseo de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 3. No se debe detener o hacer ídolos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Levítico capítulo 19, versículo 4. La idolatría es para los insensatos porque no tienen sentido ni entendimiento. Isaías capítulo 44, versículo 9 al 20. Los ídolos no tienen espíritu y son abominables. Habacuc capítulo 2, versículo 19. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 al 26. La idolatría nos aleja de Dios. Jonás capítulo 2, versículo 8. Los ídolos nos salvan. Jeremías capítulo 11, versículo 12. Los que construyen ídolos son maldecidos. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Los idólatras no tienen conocimiento. Isaías capítulo 45, versículo 20. La idolatría es algo carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. Debemos de destruir de ella. Y en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Obedezcan al mandato de Dios y no lo hagan. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Amen, adoren a Dios, caminen con Él. Deuteronomio capítulo 10, versículo 2. Reconozcan el verdadero Dios y acepte a su Hijo como su Salvador, porque al hacerlo por fe, el Espíritu Santo morará en su corazón. Efesios capítulo 1, versículo 13. Examine su vida, identifique los ídolos que tiene y despójese de ellos. Salmo capítulo 51. Mantenga una vida saludable de oración, lea la Biblia y medite en lo que lee en ella, compartiendo con otros el Evangelio. Josué capítulo 1, versículo 8, Mateo capítulo 28, versículo 16, capítulo 20, versículo 1, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Amen a Dios con todo su corazón, mente y con toda su alma. Deuteronomio capítulo 6, Mateo capítulo 22, versículo 37. No se junten con mala compañía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Derrumbe los ídolos que mantienen presa su alma con obediencia, oración, alabanza, súplicas y ayuno, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores de esta tiniebla, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12. El humano nació con la necesidad de adorar. La adoración comienza en el Edén y uno de esos ejemplos fue el sacrificio de Caín y Abel.
Génesis capítulo 4, versículo 8. La necesidad de una relación íntima con Dios es parte de los que aman a Dios y son salvos por la sangre de Cristo. Dios es un Dios celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Solamente quiere ser adorado. No le ofenda intercambiándolo al adorar a dioses falsos hechos por el hombre, los cuales no escuchan, no responden, no bendicen y no salvan. Hermanos, esta es una realidad que nosotros debemos tener en cuenta para saber en conocimiento bíblico lo que no debemos hacer, que es un mandato de Dios. El Señor nos manda que no debemos adorar ni arrodillarnos ni venerar imágenes creadas por el hombre. No hay una imagen en el Nuevo Testamento que Dios haya hecho para que a través de esa imagen lo adoren a Él. Dice que el Señor, que Él es celoso y como tal no acepta que su gloria, su alabanza sea trasladado a otra persona, porque eso es para Él. Él lo merece. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador. Él es el que ha enviado a su Hijo para salvarnos, para recuperarnos. Hermanos, la adoración a las imágenes, la veneración a las imágenes, alejan al hombre de Dios, crea costumbre en el hombre que siempre tiene que ver una imagen para poder adorar a Dios, y así no es, porque Dios es espíritu y en verdad es necesario que tú lo adores. Es la palabra de Dios. Ten en cuenta, mi querido hermano, de que las cosas se deben hacer conforme la Biblia lo dice. Cuídate, escucha lo que te están enseñando. Nos estamos viendo para un próximo programa.